Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 60º episodio del desarrollo de una página web con PHP, Bootstrap, HTML5, CSS, MySQL y la base de datos MariaDB. En este punto, para deciros la verdad, pensaba dar por terminada la serie, pero me habéis pedido un par de cosas extra y he pensado que las podríamos implementar en unos pocos episodios. Las dos cosas de las que os hablo y os he comentado en los anteriores episodios son, por un lado, la inclusión de archivos en la web, es decir, la posibilidad de subir cosas desde nuestro ordenador a la página, como por ejemplo una foto de usuario. Por otro lado, me habéis preguntado, por ejemplo, por sistemas como el envío automático de emails o la recuperación de contraseña. Y es esta segunda cosa la que he pensado que podríamos realizar en primer lugar, ya que me parece extremadamente interesante porque combina varias cosas y porque además es algo imprescindible. ¿Cómo funciona exactamente? Vamos a explicarlo un poco. Cuando vamos a iniciar sesión, en casi todas las páginas web que usáis o que conocéis debería haber un enlace que os dice si habéis olvidado vuestra contraseña. En este caso, no os fijéis en que está mal escrito, como os he explicado varias veces, es un problema del paquete de idiomas de Linux Mint, que por cierto pronto borraré este Linux y me pondré el Ubuntu, que es mi favorito y no sé ni por qué lo cambié, supongo que por curiosidad, pero bueno, volviendo al tema. Suele estar este enlace, ahora mismo no tenemos nada, solo se añade una almohadilla, lo que no lleva a ningún sitio evidentemente, pero la idea es que al clicar aquí tenemos que presentar una página en la que se le pide al usuario que escriba el email con el que se registró. Y además, tal vez, si queréis complicar la cosa un poco más, podríais preguntarle al usuario una pregunta secreta que tendría que haber respondido cuando se registró. Por ejemplo, cosas como el nombre de sus padres o el nombre de su primera mascota o el nombre de la calle donde estaba su primera casa y demás cosas, ¿de acuerdo? Bien. No lo vamos a hacer aquí, eso ya os lo digo. Vamos a quedarnos simplemente con lo del email. Y una vez que el usuario haya escrito su email, se supone que le vamos a enviar un correo electrónico a la dirección que nos ha indicado. Pero la verdad es que soy reacio a comunicarle a la persona que ha escrito el email si esa dirección es correcta o no. Me explico. Por un lado, para un usuario inocente, eso ayudaría porque le diría, digamos, de forma directa si la dirección que ha escrito está registrada o no, porque a lo mejor se ha equivocado o no se acuerda. Pero si hablamos de un usuario que tiene intención de hacer un ataque o de robar datos y le decimos que la dirección de email que ha escrito es correcta, entonces le estamos diciendo que esa dirección de email existe en nuestra base de datos y eso, digamos que ya le da un punto por el que empezar el ataque. Bien, en cualquier caso, se supone que llega al email un correo electrónico de parte de nuestra web o de nuestro servicio. ¿Y cómo hace el usuario para restablecer su contraseña? Normalmente en este email hay un enlace, ¿de acuerdo? Y cuando el usuario pincha en ese enlace, va a una web donde le decimos que escriba su nueva contraseña. Obviamente todo el truco del proceso es que ese enlace sea secreto, único, en el sentido de que no puede haber dos usuarios con el mismo, y además tiene que ser difícil de adivinar para un atacante. Es decir, en la medida de lo posible, no valdría, por ejemplo, juntar el nombre de usuario y el email o algo así. Normalmente lo suyo sería probablemente poner un enlace aleatorio. Esa es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo sería enviarle al usuario directamente un email con una contraseña nueva generada al azar. Lo cual también es una buena idea, pero es menos seguro. Porque mucha gente es muy vaga y no borra sus emails. Y lo que pasa con eso es que esa contraseña, digamos que está en el email guardada. Y si a esa persona le acceden a su ordenador, o más fácil aún, por ejemplo, a su teléfono móvil, donde las aplicaciones de mail suelen ser más fáciles de mirar, porque al menos desde el ordenador a veces puede que tengamos que escribir la contraseña si la persona no la tiene guardada en favoritos, pero en el móvil casi nadie protege su móvil correctamente, casi nadie pone contraseñas numéricas o algo así.
En cualquier caso, es más seguro que el usuario invente su nueva contraseña, perdón, ya que así no hay ninguna constancia escrita en ningún sitio de la contraseña, no se queda a plena vista. Entonces, como os digo, la parte donde está el truco es en generar un enlace que nosotros tengamos guardado en la base de datos, de forma que cuando alguien clique, sepamos qué usuario es el que quiere restablecer su contraseña. Y esto nos lleva a la siguiente parte del problema, y es que básicamente ahora mismo nuestra base de datos no está preparada para soportar esta función. No podemos recuperar una contraseña porque no tenemos dónde guardar el enlace de cada usuario. En este caso tendríamos dos posibilidades. Una es entrar en la tabla de usuario, ¿de acuerdo? Y añadir una columna número 7 que se llame, por ejemplo, enlace de recuperación o algo así. Y en esa columna crearíamos, para el usuario que solicite recuperar su contraseña, crearíamos un enlace personalizado. De forma que luego, cuando alguien entre en ese enlace, le proporcionaremos el formulario para escribir la nueva contraseña y la cambiaremos para ese usuario. Y además de cambiar la contraseña, lo siguiente que haremos es borrar el enlace inmediatamente de forma que no pueda usarse más de una vez. Es decir, en cuanto la contraseña se haya recuperado, lo borraremos. Como os digo, una opción es añadir la columna 7 aquí para que esté la clase de usuario, y esto nos va a traer problemas porque ahora tenemos la clase planteada para 6 atributos. Al añadir el 7 puede que tengamos problemas con la clase de usuario que tenemos creada en PHP, con el repositorio, con las funciones y demás. Así que hay que tener cuidado con eso. Puede que nos toque cambiar bastantes cosas en el código. La segunda opción, algo más fácil, es añadir una tabla nueva que relacione IDs de usuario con enlaces personalizados. Esto tiene la ventaja de que no requiere que hagamos ningún cambio en la clase del usuario ni en los repositorios, porque solo estamos añadiendo funciones, no estamos cambiando cosas. La segunda ventaja es que con esa tabla podemos controlar mejor la seguridad de nuestra aplicación. Con esa tabla sabemos en todo momento qué usuarios han querido recuperar su contraseña. Si, por ejemplo, lo normal es que un usuario a la semana recupere su contraseña y de repente vemos que, por ejemplo, 100 usuarios han solicitado recuperar su contraseña el mismo día, eso significa que probablemente alguien está haciendo un ataque. Y eso nos permite controlar bien las cosas. Y os preguntaréis si la aproximación de crear una segunda tabla tiene alguna parte, digamos, desfavorable o contras. Y es que sí, cuantas más tablas tenga vuestra base de datos, peor, porque ocupará más espacio y será más lenta. Y peor aún, no solo el hecho de tener muchas tablas, si además usáis consultas que utilicen muchas tablas a la vez, eso va a ralentizar mucho el servidor. Con lo cual, como regla general, es buena idea tener pocas tablas y pocas relaciones entre ellas. Ahora bien, no es buena idea tampoco comprometer la seguridad o el buen funcionamiento solo para reducir las tablas. Evidentemente, tenéis que pensar primero en que todo funcione bien y luego ya os preocuparéis de que haya más o menos tablas. En este caso ya os digo que tener 3 tablas o 4 tablas no es mucha diferencia, son relativamente pocas. Si echáis un vistazo a sistemas como WordPress o Drupal, normalmente hay más de 20 tablas y eso sí que es un montón. Pero 3 o 4 como tenemos ahora es perfectamente aceptable. Así que si queréis optar por la solución de añadir una columna, lo podríamos hacer simplemente usando esta parte de aquí abajo, agregar una columna, después de activo continuar, y podríamos crear la nueva. Sin embargo, como os digo, el problema es que actualmente nuestro código ya está más que programado para esta forma de usuario. Si añadimos más campos, tendremos bugs. Y esto es un problema que es fácil de resolver si usáramos un framework como Symfony, porque en esencia es estúpido o inocente pensar que una aplicación no va a cambiar. Porque aunque vosotros hayáis planeado bien todo y no se os haya olvidado nada,
Al final habrá cambios, porque ha pasado un tiempo y hay que revisar algo, porque la moda ha cambiado, porque el cliente que os pidió la web, digamos que ha cambiado de idea y quiere más cosas o menos. La cuestión es que los cambios son la única cosa cierta en las aplicaciones. Es la única cosa que es constante, que hay cambios. Con lo cual, es bueno tener un sistema flexible. Y en este caso, con Symfony, cuando empecemos una serie sobre eso ya lo veréis, pero básicamente podéis cambiar todo lo que queráis de la base de datos y de las tablas, y luego, usando un comando en la consola de Windows, de Linux o de Mac, lo que sea, podréis hacer que Symfony borre todo el sistema de la base de datos y las clases y lo vuelva a reconstruir con la nueva, con el nuevo esquema que vosotros habéis planteado. Es decir, habéis añadido columnas, habéis añadido nuevas clases, nuevas relaciones. Pues al actualizar el esquema, todo eso se reflejará al instante gracias a un sistema que Symfony utiliza que se llama Doctrine, que es un objeto de mapeo relacional que relaciona las tablas de la base de datos con objetos en PHP. En fin, no quiero meterme mucho en el rollo, pero con ese sistema podríamos hacer grandes cambios casi sin esfuerzo. En cambio, tal y como lo estamos haciendo ahora, lo que debemos hacer siempre es planear bien la aplicación antes de construir, porque luego, si tenemos que cambiar, por ejemplo, todos los sitios en los que se usa la clase de usuario, podríamos tardar varias horas y además es fácil que nos equivoquemos porque es difícil recordar después de muchas líneas de código dónde están todas las instancias. Con lo cual, como os digo, en este caso optaremos por añadir una segunda tabla en la que vamos a relacionar usuarios y sus enlaces de recuperación. Y con todo esto podremos crear un pequeño sistema en unos pocos episodios donde os enseñaré a crear más tablas, relacionarlas de otra forma, enviar los emails, generar el enlace que será aleatorio pero también único y exclusivo de cada usuario, y también el formulario para recuperar la contraseña. Como os digo, parece una tontería recuperar la contraseña, pero ya veis todos los pasos que involucra una simple petición de recuperar contraseña. Así que bueno, esto es todo por ahora. Sé que no hemos programado nada, pero también creo que una de las cosas que os gusta de la serie es entender lo que hacemos. Y si me pongo a escribir código sin explicar nada, no sé si estaréis aprendiendo mucho. Así que he pensado que sería una buena idea emplear este episodio para explicaros lo que queremos hacer. En cualquier caso, gracias por verlo. Como siempre, suscribiros si no lo habéis hecho ya, porque veréis que el canal está creciendo enormemente en los últimos días. Gracias también si me dejáis comentarios, porque eso también, no sé, le da vidilla a las cosas. Se ve que hay alguien que al menos, digamos que tiene alguna cosa que plantear. Y, por supuesto, si queréis entrar en Patreon y donar $1 al mes, os lo agradeceré un montón, porque creo que es o va a ser la principal vía de financiación del canal. Gracias y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!